un anhelo recompensado. Un anhelo recompensado. Este salmo, que hace parte de los salmos de Asaf, el músico de los hijos de Coré. Hay varios nombres que se mencionan ahí. Asaf es uno de los hombres que hace parte de una familia y escribieron varios salmos. El Salmo 42, no todos los salmos son de David. Estos salmos que son bien conocidos, este Salmo 84 y el Salmo 42, el Salmo 63, no son salmos exactamente de esos hombres, como el rey David, hacen parte de un grupo donde se expresa como el mismo deseo, el mismo sentir del salmista, y deja una gran reflexión y un llamado a la hora de desear, porque aquí lo que encontramos en estos salmos y en este hombre es un deseo, y cuando se imagina la presencia de Dios, cuando se imagina el lugar de reunión donde Él puede llegar, Él lo mira como algo amable, como algo precioso, como algo hermoso. Así que el texto habla en un plural, ¿no? La palabra amables y moradas son plurales en el texto original, y así están traducidas al español, para hablar no de muchos lugares, como si hubieran muchos templos, sino que en el lenguaje del idioma hebreo se utilizan los plurales para hacer una denotación de grandeza, de majestad. Eso es, ellos le dan a varias palabras un plural para denotar lo grande, lo majestuoso que es lo que quieren expresar. Por eso es que en algunos casos en el Antiguo Testamento hay personas que al no conocer ni el idioma ni las traducciones, entonces han pensado que ahí están los plurales de Dios, pero sencillamente es cuestión de la ley, del texto hebreo. Lo que quiero resaltar aquí no es el idioma, sino cómo ve aquel hombre, el salmista, cómo ve estar él en la presencia de Dios, cómo se lo sueña, cómo se lo imagina, lo ve como algo y entonces le da esa denotación de grandeza, de grandeza. Por eso también el mismo en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si usted mira en el Antiguo Testamento, era muy difícil, y sobre todo para el pueblo común, en este caso para los músicos, que no eran parte de los sacerdotes, que no podían entrar a la casa. Entonces ellos no podían, podían estar afuera. Por eso habla de los atrios. Pero es otro texto donde habla usando también un término, y es todos los días de mi vida.
esa expresión todos los días de mi vida, no está haciendo referencia a que él pudiera ir todos los días a culto, al templo, porque no se podía ir y mucho menos entrar. Está hablando no de algo físico, sino está hablando de un estado espiritual. No está hablando de un lugar geográfico como tal, no expresa eso, sino expresa la necesidad del espíritu, de un estado, de vivir en un estado de plena comunión con Dios. Gloria al Señor. Entonces, en eso que está expresando, ese significado que deja clara la palabra del Señor, está mostrando que lo de Dios es tan agradable, amén, que resulta ser deseable que estar en la presencia del Señor, tus moradas, o sea, el lugar donde está la presencia de Dios es lo más precioso que puede existir y anhela mi alma. Aleluya. Si ve que aquí va es a la parte de un estado espiritual. No solamente el deseo de ir, porque ahí está la diferencia. La diferencia en la búsqueda de Dios no está marcada simplemente con el cumplimiento de un rato de tiempo, o sea, marcado por el tiempo y por el espacio. Bueno, este tiempo, esto es de culto, entonces vámonos para culto, para que nos vaya bien en este trabajo, en esta semana, para que Dios nos prospere y estemos ahí. No. Cuando la palabra de Dios habla de la presencia, habla de un estado, que es lo que los cristianos, lo que la iglesia debe perseguir. Lo que debemos anhelar es tener un estado en que podamos desear siempre y lo de Dios resulte muy agradable. Gloria al Señor. Mi alma, dice aquí, desea ardientemente, o sea, con ansias. Tiene ansias ¿de qué? Y vuelve a seguir expresando los plurales. Desea los atrios. Estaba mirando eso, oiga, no había sino un solo atrio. No habla de que serían varios atrios, sino uno solo. Así que no está mencionando un estado físico, un lugar, está mencionando un estado espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque allí se puede gozar el espíritu. Y menciona entonces mi corazón para hablar de la parte espiritual, de la parte racional del ser humano, y mi carne para hablar del cuerpo, como dice el apóstol San Pablo, que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es el culto racional, o sea, razonable. Bendito sea el Señor para hablar de presentar este cuerpo, pero no solamente ir con el cuerpo, sino ir con el espíritu a la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque allí se puede expresar al Señor algo que no se puede vivir en otro estado. Bendito sea el Señor, sino en un estado de una dimensión espiritual. Por eso la iglesia no vive en cualquier lugar. Nosotros estamos aquí físicamente pegados a esta tierra, pero en el sentido espiritual, la iglesia está en lugares celestiales con Cristo. Alabanzas al Señor. Esa ansia la tenía el salmista en prioritario. He demandado al Señor y esta buscaré.
Una cosa que él deseaba y que lo que iba a buscar es que esté yo allá en la presencia de Dios todos los días de mi vida, para contemplar. ¿Y cómo mira el Señor? La hermosura. O sea que lo de Dios lo mira como la hermosura del Señor, y para inquirir, o sea, yo quiero indagar, yo quiero ir más allá. Bendito sea el Señor. También el salmista, para hablar en el Salmo 63, vuelve a expresarlo y dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Involucra cuerpo y el ser espiritual. Mi carne te anhela, mi alma te desea en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Esto es anhelo ¿de qué? De la presencia de Dios. Gloria al Señor. Él habla de buscarlo. Él habla de que tiene sed, de que tiene una necesidad que la anhela. Y también el Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían amén. Oiga, y qué contraste, ¿no? Qué contraste, que a veces el alma nuestra ni la carne nuestra no siente ningún regocijo. Vamos a ir al culto, a la reunión. ¡Ay, qué pereza! Uy, a mí me toca hoy la portería. ¡Ay! ¿Cómo lo siente? ¡Ay! No tiene ese gozo como lo estaban viendo estos hombres, sino siente como esa, ay, no es eso grato, no es eso bonito, no es eso amable, no es eso precioso, no es eso hermoso, sino es esa obligación. Ay, me toca ir. Cuando debería ser qué privilegio, qué gozo, qué alegría. Amén. Y en lugar de decir uno me toca, decir hoy tengo, hoy me corresponde a mí. Amén. Hoy me corresponde a mí la portería. Hoy me corresponde a mí hacer esto. Y qué privilegio que me hayan elegido a mí, que esté en el turno de ese servicio al Señor. Hoy me corresponde a mí presentarme ante el Señor para darle gracias a Dios. Yo anhelo poder llegar más temprano. Yo anhelo poder arrodillarme. Amén. Hoy se ha acabado también esa pasión en alguno. Esa pasión de arrodillarse. Porque hay gente que no tiene artritis, no tiene artrosis, que son las enfermedades que atacan estas partes de las rodillas, de los brazos, para uno poder así ponerlos. Hay gente que no sufre esa enfermedad, pero hay, como alguien decía, hay artrosis y artritis espiritual, que no lo deja ya doblegarse ante el Señor. Pero el salmista también decía: venid, arrodillémonos, postrémonos ante el Señor nuestro Hacedor. Amén. Entonces la Biblia sí denota un estado que anhela el que ha conocido a Dios, aquel que Dios ha alcanzado por su gracia. Él desea, él anhela estar allí donde se pueda adorar, donde se pueda glorificar, y anhela vivir en un estado
Porque es que lo que uno necesita es vivir un estado espiritual. Amén. Cuando uno vive en un estado espiritual, no siente usted ese peso de, ay, hoy cierto que hoy es martes. Uy, hoy es culto de caballeros, gracias a Dios. Hoy es culto de Dorcas, ay, gracias a Dios. Esos no son tan especiales. Hoy es culto de los jóvenes, ay, gracias a Dios, eso es para los jóvenes. Sino que sienta ese anhelo. Amén. ¿Por qué? Porque tiene un estado espiritual. Por eso lo de Dios hay que llegar a vivir en ese estado. Hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tienen dueño, son de Dios. Pero para que eso se viva, para que eso se sienta, hay que empezar entonces, como dijo también el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y expresa tremenda pregunta. Y ese interrogante, parece que aquí él reflexiona y se da cuenta dónde está, hablando del lugar geográfico. El salmista dice, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo lo haré? ¿Cuándo llegaré? ¿Para qué? Para estar delante de Dios, para que la sed que tengo se me calme y se sacie esta alma mía que está sedienta, como cuando el ciervo no encuentra agua y corre por todas las montañas, por esas altas peñas, y apenas con su olfato empieza a detectar a ver dónde está el agua. El salmista se ilustra la vida de la vida cristiana, la necesidad de lo espiritual, haciendo ilustraciones con lo natural. ¿Para qué? Para darse cuenta que aún en la naturaleza hay una tremenda enseñanza. Que el siervo no puede vivir sin agua, que así esté en un terreno árido y lejano, el siervo no se va a dejar morir de sed. Él va a buscar, él va a hacer lo que sea, y fue dotado en su naturaleza, fue dotado ¿para qué? Para poder detectar dónde se encuentra el agua y la va a buscar. Amén. Así el Hijo de Dios, el que ha sido llamado, Dios le ha puesto algo en la vida a cada creyente y le ha puesto la necesidad de la presencia de Dios. Amén. Debemos detectar, debemos entender que por qué dejar que nuestra alma se seque. ¿Por qué permitir que nuestro espíritu ya no se regocije? Porque a veces el culto resulta como algo tan pesado y el uno está pensando, oiga, está como empujando allá, bueno, eso es de los músicos que canten, que hagan algo, y los músicos cantan y el músico, ay Señor, que allá pase algo, que allá, y hay como una fuerza de aquí. Y unos están haciendo fuerza para un lado y otros están haciendo fuerza para el otro,
Pero aquí no se trata de hacer fuerza. Aquí solo se trata de reconocimiento. Oh Santo Dios. Se trata de alguien que sea capaz de reconocer que necesita de Dios. De alguien que siente que está secándose su vida espiritual. Cuando ya se hace más grato, cuando es más cómodo lo material, lo natural, lo carnal, lo mundano, cuando esto resulta ser más grato que lo de Dios, el espíritu se está secando. Cuando ir a una reunión social, porque no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando ir a una reunión social resulta grato y anhelado y deseado, y estar allá lo hace soltarse y lo hace estar, uy, qué felicidad, cómo me siento de bien, qué grato, qué lindo estos momentos. Pero cuando se llega la hora del culto, uy, qué culto, qué culto, qué culto. El espíritu se está secando. Y Dios no va a dejar a un creyente, porque si hay alguien interesado en que nosotros fundamentemos nuestra vida y tengamos una relación y lo de Dios se nos convierte en algo agradable, es el mismo Señor, porque Él nos compró, porque somos su pueblo. ¿Por qué? Porque a través de este pueblo es que Dios puede alcanzar a otros. Amén. Es a través de nosotros que Dios puede iluminar las tinieblas que tiene el mundo. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esas palabras tienen un peso demasiado grande. Sí, es un privilegio demasiado extraordinario. El Señor que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que se denominó, se proclamó como lo que Él es, porque el Señor es luz. Ahora decide a la iglesia que nosotros somos la luz del mundo. Qué privilegio, qué estado tan glorioso y tan maravilloso que tiene la iglesia. Pero ¿por qué a veces no se vive eso de ser la luz del mundo? ¿Por qué? Porque la luz siempre es agradable. Estar uno de día siempre será agradable. La noche tiene temores. La noche, la oscuridad, no lleva a una libertad. En cambio, la luz es agradable. ¿Por qué cuál es la necesidad del cristiano de buscar la presencia de Dios? Porque va a ver su poder y su gloria. Así como te he mirado en el santuario. La pregunta es, ¿y los músicos, Asaf y todo el coro, entraban al santuario? Porque el arca de Dios que estaba en el santuario era donde estaba la presencia de Dios. Y es más, nadie la veía, porque los sacerdotes, el sumo sacerdote que entraba una sola vez en el año, movía la cortina, el velo, corría el velo para poder pasar, pero él no llevaba una lámpara, él iba con una tacita que llevaba la sangre para rociar allá sobre el arca, que era un cajoncito cuadradito. Ese era el arca. ¿Quién lo veía? Ni el sacerdote lo veía, ni el sumo sacerdote ni el sacerdote. Pero aquí alguien habla: para ver tu poder y tu gloria,
como te he visto en el santuario. Eso significa que los hombres de la antigüedad, que no tuvieron una presencia de Dios como nosotros, ¿en qué sentido? En que en la iglesia ahora vive y está el Espíritu Santo. Dios en espíritu mora en la vida del creyente. Los antiguos no vivieron eso, de que tuvieran el Espíritu Santo, pero ahora en la iglesia sí lo vivimos. Sin embargo, ellos tuvieron experiencias en Dios tan grandes que hablan del poder y de la gloria, y que eso lo vieron en el santuario. Amén. ¿Será que usted no ha probado algo de la gloria de Dios? ¿Será que usted no ha vivido experiencias en Dios maravillosas y gloriosas? Yo creo que sí. Lo que hay que hacer es revivir eso que tú has vivido ya en Dios y lo anheles otra vez. Lo quieras otra vez. Bendito sea el Señor. Porque si tú quieres eso, entonces usted va más allá de ir a una reunión. Usted va más allá. Usted va a la presencia de Dios. Por eso él sigue mirando lo natural, el salmista, haciendo las comparaciones desde lo natural. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Se da cuenta que los pájaros sí pueden entrar. O sea, ningún ser humano entra allá, pero las aves sí entran. Encontraron las aves, las golondrinas y los gorriones, encontraron lugar para criar los polluelos, porque las golondrinas, esos animales, esas aves y los gorriones sufren con los polluelos de que el hongo se los coma, de que haya depredadores que los dañen. Pero hay un lugar que encontraron las aves y es el templo. ¿Por qué el templo? Porque en el templo hay algo que se hace continuamente. Está en la primera parte de la casa que estaba aquí, el lugar santo donde sí había luz, porque estaba el candelabro, uno, y esa tenía unas despabiladeras que se encendían y era con aceite de oliva, que era el que se quemaba. Así que había una combustión de un aceite que se quemaba. ¿Se imagina cómo quedaría la casa? Todo ese cuarto. 2. Estaba el altar del incienso, que el incienso era preparado con una mezcla especial y que tarde y mañana el sacerdote ponía un puñado de incienso, y ese incienso era un incienso aromático especial, y ese incienso como perfumaba, o sea que ninguna plaga podía haber en la casa. No era un lugar de bichos y de animales. ¿Por qué? Porque eso que había todos los días espantaba y sacaba toda clase que hiciera daño. Por eso la golondrina y el gorrión podían sacar polluelos sanos. Amén. El que viene a Dios, él ilustra de esa manera la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es un lugar donde no hay peligros, donde no hay nada que pueda dañar a nadie. La familia será protegida. Si usted busca la presencia de Dios, es un lugar seguro.
libre de todo depredador, libre de todo lo que pueda dañar, porque ahí siempre hay ungüento, hay aceite y no cualquiera. Aquí está el aceite del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y dice: bienaventurados los que habitan en su casa. Si a los que se quedan ahí, entonces en esta primera parte del Salmo habla del deseo y del anhelo, y en la segunda parte habla de la recompensa. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa con ellos? En esta segunda parte habla del triunfo. ¿Por qué? Porque estar ahí es triunfar. Vivir ahí es tener seguridad, es confianza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti. ¿Por qué? Porque quien anhela lo de Dios, ¿dónde tiene sus fuerzas? ¿Dónde tiene todo? En Él. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Pero es porque está en la presencia de Dios. Es porque tiene un estado espiritual. Y eso es lo que lo va a hacer vivir las situaciones de otra manera, atravesando el valle de lágrimas. Atravesando. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Amén. Existe una realidad que no podemos quitarla, que no podemos cambiarla. Entonces usted no se volvió cristiano para no vivir la realidad de los problemas, de las dificultades, de perder el trabajo, de una cantidad de cosas que se vienen. No, es que la vida cristiana es para poder pasar por esos momentos, pero ser victorioso. Estar en un estado de bienaventuranza, que es un estado de ¿qué? Dichoso, que es un estado de estar feliz. Amén. Atravesando el valle de lágrimas. Y cuando habla de valle, el valle siempre en este terreno, por ejemplo Colombia, que es un terreno muy quebrado, tiene montaña allá al otro lado, pero lo que queda en medio de la montaña es el valle. Y cuando usted va por un valle, bueno, vámonos para Bogotá. Ejemplo, para San Gil, aquí nada más. Usted llega a Curos y empieza a descender ahí, a Curos, y te encuentras con una montaña de aquí y allá hay otra montaña. ¿Qué es eso? Por ese valle va un río. Pero al borde del río hicieron la carretera. Cuando está lloviendo, los que hemos pasado por ahí, si usted ha pasado, cuando está una tormenta terrible y hemos venido pasando por ahí, normal sucede que ahí se desprenden tremendos peñascos. Uno, dos, que ese río, que es el río Manco, creo que es, se ha crecido gigante, ha sido y se ha desbordado y se sube a la carretera. Hay tragedias. Cuando uno está en el valle y viene la tormenta, usted tiene un problema de indefección porque está abajo. Y estando uno allá, no hay manera de librarse de la situación, porque para uno librarse tiene que subir, pero ahí, ¿cómo? Si esa es la vía, esa es la carretera, usted no se puede salir de ahí. Simplemente hay que enfrentar lo que viene. Uno en el Señor, la vida se vive con algunas situaciones así, donde usted quisiera salir, pero no puede levantarse. Porque esa es la vida, ese es el trabajo que tienes, esa es la familia que tienes, esos son los hijos que tienes. Y usted no puede ponerle unas hélices y convertirse en un helicóptero para levantarse. No, usted tiene que seguir andando. Pero lo grande es que en este valle, si tú vas con Dios y las fuerzas no te las proporciona usted mismo, sino es Dios, aleluya,
atravesando ese valle, entonces lo puedes cambiar. Aleluya, porque es lo que dice la Biblia, lo cambia en fuente, lo cambia en otra cosa. Es que a veces uno piensa, es que esta situación que estoy viviendo, esto es terrible, no sé por qué, me toca irme, me toca deshacerme de este hogar, de este matrimonio. No, pero es que si tú dejas que Dios obre en tu vida, no necesitas hacer nada, es seguir, porque Dios te cambia. Alguien que aplauda y dé gloria. Cuando cambian las cosas, dice, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Y a qué hacía referencia eso? ¿A qué decía el salmista? Y otras traducciones literales le ayudan a uno a entender el texto. La lluvia temprana. Literalmente, lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Dos tipos de lluvia habían en Israel: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es después de que se habían sembrado los campos. Se sembraba los cultivos, y como no tenían ríos para regarlos, ni había un sistema hídrico para hacerlo, la tierra dependía de la lluvia. Entonces venía la lluvia temprana. La lluvia temprana no era una lluvia torrencial y era una lluvia terrible. Era una lluvia que apenas llegaba y empapaba la tierra y la preparaba el cultivo. ¿Para qué? Para que creciera, para que se fortaleciera y viniera la cosecha. Todavía no se veía ahí nada. Con la lluvia temprana, los cultivos sencillamente crecían y empezaban a florecer, pero todavía no había ningún fruto. Pero había una esperanza en el que sembraba, y eso le anunciaba que si había lluvia temprana, podrían crecer los árboles de fruto y vendría una gran cosecha, o podía crecer el trigo, la cebada, y venía alimento. Pero había que seguir esperando en Dios. Hay situaciones donde usted no va a ver el cambio ya. Amén. Usted viene al culto, usted pide oración, usted siente la presencia de Dios, pero no vas a ver cambios ya. En el sentido de que el problema se desaparece, de que usted ya consiguió el empleo, no lo va a conseguir ahora. Pero si usted sabe que Dios está obrando en tu vida, que Dios te está sosteniendo, le aseguro que tú tienes una esperanza, que Cristo va a obrar en tu vida y va a cambiar tu situación. Aleluya. Eso es lo que pasa cuando usted empieza a desear, número uno, a desear lo de Dios. Bendito sea el Señor. Va a empezar a triunfar su confianza. Oh, gloria al Señor. Porque aquí lo que necesita no es que triunfen las circunstancias, sino la confianza que tú tienes, que yo tengo en Dios. ¿Qué se vive? Irán de poder en poder. En otras palabras, irá de triunfo en triunfo, irá de victoria en victoria. ¿Y qué pasa? Verá a Dios. Verá a Dios. A usted le han dicho: no, vea su situación tan mala, mire cómo estás. Usted no va a cambiar, usted ya no va a cambiar su situación. Claro, si usted no busca de Dios y no deja que Dios obre, su vida no cambiará. Pero si usted es uno de los que está esta noche aquí, le aseguro que usted está buscando la presencia de Dios y su vida le va a cambiar, y usted irá de triunfo en triunfo. Usted verá la victoria de Dios, usted verá a Dios. Aleluya. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque es que el que está ahí tiene una confianza, tiene una seguridad de que Dios lo va a oír, de que Dios lo va a escuchar. Amén.
y que Dios lo recompensará dándole gracia. Bendito sea el Señor. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios. Aleluya. Mire cómo vive la vida este hombre. Hasta cuál es la dimensión que llegó a comprender. Ahora ve la realidad. Primero, está hablando de la casa. Está hablando de la gloria que él ha visto. Pero ahora mire, ahora se ve en la realidad. Y en esa realidad dice: mejor es un día en tus atrios. Oh, porque hasta los atrios se podía llegar. Hasta ahí nada más. Y por eso dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Oye, qué privilegio que me dejaran a mí ser por lo menos un levita, porque el levita podía ser portero. O sea, escogería yo ser el portero. ¿Por qué? Porque desde la puerta podría haber algo que pase adentro. Podría ver a los sacerdotes ministrando en la presencia de Dios. De ahí desde la puerta. Qué bueno que Dios me dejara ahí desde la puerta. Porque en la puerta del tabernáculo tenía una gran cortina muy grande. Y la gente pasaba y se abría la cortina, pero volvía y se cerraba. Pero los porteros podían ver el altar. Por lo menos ellos veían el altar del sacrificio que quedaba afuera, que estaba enmarcado en los atrios. Podían ver el altar de bronce donde estaba el agua con que se lavaban las manos los sacerdotes para entrar ya a lo que era el templo. Aleluya. Qué bueno por ese creyente que siente la gratitud de qué bueno que estoy aquí sentado. Amén. Qué bueno que por lo menos estoy ahí aquí, desde aquí, pero estoy aquí. Qué bendición, qué grato es estar aquí, aunque fuera un día, pero estar aquí. Escogería mejor estar aquí que estar en los lugares donde se mueve la maldad. Yo anhelo mejor estar donde se mueve la presencia de Dios. Esa es la bendición de Dios. Aquel hombre no está diciendo: no, uy, mire qué terrible, mire, yo ni siquiera puedo pasar de aquí, en cambio ellos de allá, mire, en cambio, mire yo con el traje que yo tengo, y mire los sacerdotes cómo están, mire, esas vestiduras están hoy con lino, porque los sacerdotes tenían una vestidura especial. Y si era la festividad del día de expiación en el 7º mes, entonces el sumo sacerdote tenía todísima la indumentaria. Pero este que está viendo todo eso que pasa allá no está envidioso de la gente que está adentro. Él está gozoso de lo que pasa adentro, porque sabe que por la administración de ellos la bendición viene para el pueblo. Qué bueno que tú alabes a Dios cuando alguien puede tocar un instrumento, cuando alguien puede coger un micrófono, cuando alguien puede coger una escoba. Qué tú bueno que alabes a Dios y des gracias. Porque el trabajo de ellos hace que la gloria de Dios descienda a la iglesia. Porque sol y escudo de Jehová, protección total. Póngase de pie. Protección. Cuando usted vive así, ¿cómo está? Protegido. El escudo era lo que usaban los guerreros, los soldados. ¿Para qué? Para protegerse. Y como ve a Dios, no lo ve como una antorcha, porque una antorcha la puede apagar. Es una luz aquí propia que se apaga. Él ve a Dios como el sol, una luz en la naturaleza, una luz que no se apaga, porque el sol nunca se apaga. El sol, desde que existe el universo que Dios creó, el sol nunca se ha apagado. Nunca ha dejado de dar luz, ni de dar calor. Y él ve a Dios así.
para Él. Porque es sol y escudo. ¿Cómo ves a Dios? Un recorrido por el Salmo, cuántas cosas nos muestra. Esa es nuestra vida en Dios. Te alumbrará siempre Dios. Así te sientas en la oscuridad, te alumbrará. Si te sientes rodeado de enemigos, será tu escudo. ¿Y qué más hará? Gracia y gloria. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué te da? Él es eso, pero te da. Escuche, te da. Usted no está en el trabajo por la buena cara. Ah, no, es que yo. Hay varios que somos conscientes. Oiga, yo siendo un perezoso, siendo un impuntual, siendo una persona que a veces algo está renegando, sin embargo me va bien. A veces hasta sirviendo aquí. Ay, no me gusta, mire, pasaron a cantar al hermano Juvenal. Ay. Pasaron a fulano de tal. Pero Dios te da gracia y gloria y no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué hace? No se lo quita. Pero andar en integridad no es ser perfecto. Amén. Es caminar en el camino de la perfección. Por eso usted ve a la gente que está aquí que se equivoca. Nos equivocamos. Pero ese es Dios para ti. Tienes algo que no tiene nadie. Tienes la gracia de Dios. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre. ¿Sí ve de la diferencia por qué estamos aquí? Vamos a orar. Soberano Señor, solo contigo yo quiero hablar.